¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con este video vamos a tratar el video número 36 y vamos a ver sobre Jesús, el buen pastor. Muy bien, vamos a leer en San Juan capítulo 10, por favor, San Juan 10 en adelante. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. De sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, el Señor hablando de un redil, hablando de un pastor, hablando de una, se puede decir, de una puerta, ¿no? Entonces, estamos conociendo al Señor Jesucristo como pastor, el gran pastor. Estamos conociendo al Señor Jesucristo en ese tiempo, a través de las Escrituras, de diferentes maneras, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, también el Señor dice. Es el Cristo, y también Él va a decir que Él es el buen pastor. Vemos, versículo 7 en adelante: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que al asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, el Señor nos está mostrando acá todo se puede decir, la ilustración de lo que es ser un pastor, pastorear, tener un redil, una sola puerta. Y todo esto nos podemos ilustrar, obviamente, si conocemos algo de lo que es el pastoreo de ovejas. Yo he tenido la oportunidad de ser pastor de ovejas, literalmente. Ahora, no por mucho tiempo, pero sí por unos meses, ¿no? 4 meses aproximadamente, en la sierra de acá de Lima, a 4.200 metros de altura, por la provincia de Ollón. El lugar, me acuerdo, Jangelvado, algunos que conocen, es la estancia, ¿no? A 4.200 metros más o menos, donde hay nieve, frío, pero fui allí, bueno, a ser pastor. Fui con mi familia, y en este lugar, pues, experimentamos, la verdad que experimentamos. Ya tenía 3 años aproximadamente viviendo en el pueblo, pero esta vez me tocó ir ya a las alturas para poder, bueno, trabajar también, y de esa manera, pues, aprender, literalmente. Conseguimos ovejas de la parte de Junín y las trajimos, y fue una experiencia, podemos decir buena, mala, pero metimos a las ovejas a un redil de piedras. Tengo algunas fotos ahí en el Facebook. Y esas ovejas las cuidaba, eran 30 ovejas. Pero realmente las ovejas no respetaban. Como el redil era abajo, las ovejas saltaban. A las 5:30, 6 de la mañana ya estaban camino a comer su pasto, ¿no? Entonces, no respetaban la puerta. Eran muy, se puede decir, muy ágiles estas ovejas, que allá en Junín vivían en campos grandes, y no las encerraban en un redil, sino que todo estaba cercado realmente con alambres.
Entonces eran muy activas estas ovejas. Pero bueno, en fin, lo que aprendí de esto es las piedras, los rediles muy bajos, las ovejas se saltaban, tenía que ser más alto y una sola puerta. Eso era seguro, una sola puerta para que entren. Y de esa manera protegía antiguamente los pastores, ¿no?, a cualquier animal que podría entrar o persona que podría robarse, una fiera. Bueno, era una manera de repente para tenerlos a todos juntos, y el pastor estaba allí, ¿no?, en la puerta cuidando de que no entre nadie. Y así el Señor Jesucristo se hace llamar la puerta, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrar hallará pasto, dice. Y también dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y claro que sí. Vemos también en el Antiguo Testamento llamarse el buen pastor al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Dios en tres personas, se hace llamar así también, como el buen pastor. Y vamos a leer algunas partes. Podemos leer en Isaías 58, vamos a ver en Isaías, capítulo 58, disculpen la demora. Pueden estar buscando, de repente si están siguiendo el estudio con una Biblia, sería interesante. 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará. Jehová es el buen pastor. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver en Ezequiel, ¿ya? Ezequiel capítulo 34. Vamos a ver, Ezequiel, acá está, capítulo 34, mis apuntes, versículo 23, 34-23, dice, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Miren, levantaré sobre ellos a un pastor. Y el Señor Jesucristo acá está diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy ese buen pastor prometido, yo soy. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es así, ¿no? Cuando, bueno, yo no he tenido la oportunidad, yo no lo vi, pero mis hijos sí vieron a un zorro que venía, yo había estado lejos, y bueno, yo corrí para defender a las ovejas, porque eran mis ovejas. Dice, el asalariado huye porque es asalariado, pero el que son sus ovejas va y se enfrenta. Nuestro Señor Jesucristo da esa enseñanza, esa ilustración, que todo aquel que oye su voz, dice, ¿no?, son sus ovejas, y el Señor va a luchar por sus ovejas. Dice que el Señor conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen también, oyen su voz. Y es así de verdad, que los pastores que ya conocen a sus ovejas y las ovejas lo conocen, ellos con un silbo, las ovejas vienen o van. Así era. Yo conocí a una señora que era mi vecina, bueno, estaba bien lejos, ella silbaba, y silbaba fuerte, silbaba la señora, y venían las ovejas, toditas venían. Y así también he visto a otros señores hablando, gritando, y las ovejas venían, porque conocían su voz. Pero si yo me atrevía a hablar o a silbar, pues no me iban a obedecer. Entonces, el Señor está dando a entender que toda persona que está buscando de Dios, está conociendo su voz y está siguiendo al buen pastor. Porque el Señor ha venido a dar su vida por cada uno de sus ovejas, por cada una de sus ovejas. Él no iba a huir, no iba a, se puede decir, a desertar cuando venía lo que iba a venir. Iba a venir algo muy fuerte, iba a venir algo muy doloroso para el buen pastor. Y vamos a leer en Zacarías, capítulo 13, Zacarías, vamos a leer
Zacarías capítulo 13. Por favor, estoy con el... Acá está, Zacarías capítulo 13. Dice, disculpen la demora, 13:7, dice: levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Leemos en Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 31, miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, el Señor le dice esto, estando allí en la cena, que van a herir al pastor porque así está escrito: hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estas ovejas eran los discípulos. Y cuando el Señor fue capturado, todos huyeron, fueron dispersados y hirieron al pastor. Pero qué maravilla que este pastor es eterno, que la muerte no pudo vencerle. La muerte no pudo. El Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor Jesucristo murió en una cruz para que nosotros podamos tener vida. El buen pastor, podemos decir, se enfrentó contra todo, contra el pueblo, contra el enemigo, Satanás, contra la muerte, por sus ovejas, por su rebaño. Y ese rebaño fue dispersado, pero el Señor volvió y juntó a ese rebaño. Y también hoy te quiere juntar a ti. Hoy puedes escuchar su voz. El Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor dio su vida hace 2000 años en una cruz para salvar al pecador, al miserable pecador. Vamos a leer en Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Qué hermoso este libro. Y dice acá, Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando leímos en Juan, vamos a leer otra vez en Juan capítulo 10, ¿sí? Leemos. Dice el Señor que Él es: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesucristo dice: yo soy ese pastor. Yo soy el buen pastor. Yo voy a dar mi vida por ti. Yo te voy a pastorear. Te voy a llevar por lugares se puede decir, de plenitud. ¿Qué necesita una oveja? Pasto. Necesita agua limpia. Necesita seguridad. Estuve visitando a un vecino. Qué hermosos lugares realmente. Había un frío tremendo. Había una soledad. Las estrellas en la noche se veían claritas. La oscuridad era tremenda cuando había oscuridad. Pero era hermoso el lugar. Y fuimos una tarde, 5 de la tarde, un poco más,
creo que era a las 5, con 2 de mis hijos, los mayorcitos, que eran pequeños. Nos fuimos a una estancia, se llama allá, no sé cómo se llama en tu país, no sé cómo la conoces, pero allí estaban, las ovejas de un pastor. Llegamos y por el camino había habido lluvia, estábamos en tiempo de lluvia, de nevada también, pero en este tiempo estaba la lluvia y se habían caído algunas rocas del camino en el cerro. Y fuimos, llegamos y, no estaba este vecino y teníamos que regresar. Pero en el camino, cuando estábamos llegando, se puede decir a 200 metros, las ovejas estaban regresando todas ya a su redil. Y así, solitas van. Las ovejas conocen su lugar y van y ahí duermen. Entonces llegaron y nosotros ya estábamos saliendo, ya estaba oscureciéndose, caminando, y se oscureció. Así, una oscuridad tremenda, y yo iba con linterna y yo alumbraba con la linterna, si no nos caíamos con mis hijos por el camino. Estaba ya empezando a caer lluvias, lluviznar, lo conocen acá, estaba lloviznando, y escuchamos un balido, ¿no? Un balido de oveja, de bebé, ¿no? Entonces, al escuchar ese balido, nos acercamos, alumbramos y era una ovejita pequeña. Entonces, vimos cómo en la oscuridad, en el frío, esa ovejita iba a morir allí si la dejábamos. Nosotros teníamos que regresar, pero eran ya más de 200 metros más para poder regresar. Era oscuro, no conocíamos bien el lugar, la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos llevamos la ovejita en brazos para nuestra casa, nuestra estancia que estaba abajo, y al día siguiente pues la íbamos a llevar. Entonces, llevamos a la ovejita en brazos y por el camino habían caído otras rocas y solamente con la linterna íbamos. Y a lo lejos escuchamos la voz y vimos ahí algo que por ahí sonaba, y era el pastor de esas ovejas, que venía caminando sin linterna, sin nada, agarrado de la cola de su animal, de su burro. Y qué maravilla, estas personas cómo conocen bien el camino sin linterna. Yo decía, no, yo me caigo, no camino. Pero bueno, ese es el instinto, el don que desarrolla cuando se vive en estos lugares. Hermosas experiencias, pero al final nos encontramos en el camino y le entregué su oveja y dijo, muchas gracias, ¿no? Y yo le digo, ¿y si se quedaba allí? Bueno, sí, venían los zorros, se la comían. Entonces, para ilustrar, ¿no?, que cuando estamos en esta vida, sin nuestro pastor, sin que nos cuide, sin que nos proteja, nos defienda de la oscuridad, de la lluvia, del frío, de los zorros, de las bestias salvajes, pues vamos a perecer. Y el buen pastor, el Señor Jesucristo, quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero quiere que escuchemos su voz. Porque si un pastor está llamando a sus ovejas para que entren al redil, o está silbando para que entre, y esa oveja no obedece, entonces es porque no conoce al pastor, o no quiere escuchar al pastor y se va. Y por el camino le cae la oscuridad, y vienen las fieras, y son presa fácil, ¿sí? Entonces, podemos también ilustrarnos que nuestro Señor Jesucristo quiere guiar a todo ser humano. Quiere que el ser humano, que el hombre pecador, escuche su voz. ¿Estás escuchando la voz del Señor Jesucristo, el buen pastor? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor te está diciendo, yo he dado mi vida por ti. Cree en eso. Entra al redil de las ovejas. Y también dice, ¿no?, aquellos que entran por otro lugar no son de sus ovejas. Sus ovejas oyen la voz del Señor. Oyen la voz a través de las Escrituras. Y entonces a través de ello podemos ser rescatados, ser salvados, porque el buen pastor dio su vida en la cruz para cada uno de nosotros. El buen pastor que era profetizado, el buen pastor que el Señor era en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo ahora. Y ahora el Señor está diciendo, yo soy el buen pastor. Porque hubieron muchos pastores,
Muchos pastores que literalmente, obviamente, pero también de personas que lideraban y pasteaban a las ovejas, al pueblo. Pero muchos solamente se servían de las ovejas, mas no las cuidaban, mas no las protegían. Estamos hablando de los líderes religiosos que solamente se servían, se aprovechaban del rebaño. Y así hoy en día también. Hoy en día hay muchos que son líderes de diferentes religiones que solamente están sacando provecho de las ovejas, que son asalariados, que solamente están buscando economía, pero que no están buscando el bienestar. Realmente no están dispuestos a dar su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Cristo, el buen pastor? ¿O estás escuchando la voz de otros pastores que solamente son asalariados? Que solamente están pensando en lucrar, que solamente están pensando en servirse o en señorearse de las ovejas. Mucho cuidado. Solamente el Señor Jesucristo es el buen pastor. Y aquellos que estamos creyendo en nuestro buen pastor y estamos oyendo su voz realmente a través de las Escrituras, entonces vamos a estar protegidos en este redil. No podemos escuchar la voz de otro pastor. Tenemos que escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor está desde el Antiguo Testamento hasta el final. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podemos confiar en cualquier otro pastor? Aquellas ovejas no confiaban. Déjenme decirles por qué pasé tantos problemas con estas ovejas. Estas ovejas las compramos ya grandecitas. Y yo tenía 30. ¿No? Quedaron 29. Una se perdió no sé por dónde. Y al ganar esta experiencia, pues ninguna me hacía caso. Ninguna oveja me hizo caso. Ellas hacían lo que querían. Porque no estaba su pastor, el que las había criado desde pequeña. Y yo tenía la esperanza de tener pues una cría de estas ovejas y a esa enseñarle a obedecerme. Y esa obviamente iba a dirigir a las otras ovejas para escuchar mi voz o mi silbido o cualquier cosa que podía hacer para que ellas me obedezcan. Y duré por eso 4 meses, ¿no? Ninguna oveja me escuchó y pues pasaron otros problemas y tuve que no por las ovejas renunciar, sino por otros problemas que hubieron en este lugar. Y tuve que vender las ovejas y terminó mi trabajo como pastor. Pero la gran enseñanza es que esas ovejas no escucharon mi voz porque yo no era el pastor de ellos desde pequeñitos. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¡Qué bueno! Estamos escuchando la voz de Dios. Estamos creyendo en el pastor que dio su vida por nosotros. Estamos escuchando su voz y lo estamos siguiendo. Pero si estamos escuchando una voz que no es el pastor de la Biblia, entonces estamos escuchando una voz falsa. Y vamos a tener problemas. Vamos a arriesgar prácticamente nuestras vidas cuando estamos escuchando a otro pastor que no es el Señor Jesucristo. Y eso se va a convertir en muerte. Porque vienen los ladrones, los salteadores y se llevan las ovejas, obviamente, porque no están escuchando la voz del pastor. La enseñanza es clara. La enseñanza del Señor es contundente. Hay una sola voz que debemos escuchar para la vida eterna. Es la voz del buen pastor. Tenemos que quedar totalmente convencidos que Él no fue un asalariado, que Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué tenemos que creerle a otra persona? ¿Por qué tenemos que creer una religión que va en contra de esta verdad? Va en contra. Muchos podemos disfrazar el mensaje, pero la verdad es que la salvación es gratuitamente, la salvación es por gracia, la salvación no es por nada que el hombre pueda hacer. La salvación no es por cumplir la ley, la salvación no es por cumplir mandamientos, no es por hacer obras. La salvación es por gracia, es por fe, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es
No es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a leerlo para que quede claro. Efesios, capítulo 2, dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Efesios 2, versículo 8, no por obras, no por obras, somos salvos por gracia. Esa es la verdad, esa es la verdad de Dios, esa es la verdad de nuestro buen pastor. Él quiere pastorearnos, guiarnos, totalmente llenos de amor, de paz, de gozo. En estos tiempos tan difíciles, ¿quién nos está pastoreando? ¿Nos está pastoreando una religión? ¿Nos está pastoreando el Señor con su palabra? La palabra de Dios es la palabra de Dios, no es de ninguna religión. Es de Dios. Los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por ahí se atribuyen algunos que este es de mi religión, dice. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es de ninguna religión, no es de ningún hombre, no es de ningún pastor, ni un sacerdote, no es la palabra de nadie. Es el mensaje de Dios. Que alguien lo juntó, lo ordenó y lo hizo así, en estas hojas. Bueno, gracias a Dios que lo hizo. Y gloria a Dios por ello. Pero no nos podemos gloriar, ni vanagloriar, ni jactar de que esto lo hizo mi religión. No, esto lo hizo Dios. Dios ha permitido a través de la historia, ha perseverado en su palabra. Imagínate, hoy tenemos la Biblia en un celular. Lo he compartido en mi Facebook, un aplicativo. Ya podemos escuchar, leer. No hay excusa para nadie. Casi todos tienen un celular y pueden leer la Biblia o pueden escuchar la Biblia en su celular. Casi la mayoría tiene. Bueno, hay gente que no, todavía pueden tener un libro así como yo. Me gusta leer de acá. A mí me gusta realmente leer más de acá. Pero mi celular sí lo utilizo también. Pero yo aprendí a leer así, la Biblia. Entonces, no hay excusa para conocer al buen pastor. No hay excusa para creer en este pastor. No hay excusa para estar en ese redil que cuida el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. En Él vamos a estar protegidos. En Él podemos confiar toda nuestra vida. Él nos va a cuidar y nos va a pastorear. Él murió en una cruz como el buen pastor. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Sí. La espada se levantó contra el pastor y lo mató en una cruz. Pero resucitó al tercer día. Nuestro gran pastor resucitó y venció. Y nos dio salvación cuando creemos en Él. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Y eso nos estamos acercando para ver exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Muy bien, muchas bendiciones, cuídense, confiemos en el buen pastor, lo que hemos oído su voz y los que estamos oyendo su voz, confiemos en Él. Nada de lo que pase en este tiempo, todo lo que pueda estar pasando, dejemos en las manos de nuestro buen pastor. Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Aún más allá de esta vida, en la otra vida, nos encontraremos con nuestro pastor. Cuídense, bendiciones.